Esta musiquita que obra como cortina ya nos va introduciendo en un espacio habitual de los lunes a esta hora, en la que hablamos, es una manera incorrecta de decir, escuchamos hablar de historia. Y lo que escuchábamos antes, una canción de Las pastillas del abuelo, sirvió también como para ir introduciéndonos en el tema específico de esta columna de historia que nos presenta con la calidad de siempre Andrés Abraham. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal? Buenos días, Fabricio. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, tranquilo? Todo bien arrancando esta fría semana, este lunes. Sí, bueno, es la canción de Las pastillas del abuelo, hablaba de la década del 60 y vamos a hablar de un episodio muy importante que tuvo que ver en el año 66. 66, sí, 29 de julio de 1966. El martes pasado se cumplieron 59 años, la famosa Noche de los Bastones Largos. Es un nombre que por ahí nos llama la atención, te vamos a mencionar por ahí de dónde viene. Sí, y bueno, podría ser un buen título para una película. Para una novela, para una película, para un libro, sí, tal cual. Bueno, hay que decir que un mes antes, el 28 de junio, se había producido el derrocamiento a Arturo Illia, este médico cordobés que había llegado a la presidencia de la mano de la Unión Cívica Radical del Pueblo, este partido que se crea, en el cual se había dividido el radicalismo, los radicales del pueblo y los intransigentes, con Frondizi a la cabeza en el año 57. Y bueno, Illia va a llegar con un porcentaje muy exiguo de votos, va a tener muy escaso apoyo político en el Congreso, su partido va a ser minoritario y va a tener peronismo proscripto. Con un peronismo proscripto que le enrostraba que él había ganado, pero con el peronismo fuera de juego. Claro. Entonces dice, bueno, así cualquiera, un poco decían los peronistas, y los llamados partidos neoperonistas que habían logrado ubicar algunos escaños en las cámaras legislativas, le van a hacer la vida imposible. Junto con la CGT, con varias huelgas generales, incluso tomas de fábricas que apuntan a esa falta de legitimidad política, si se quiere. Claro. Pero la contracara, o lo que podemos ver, es que en realidad, a pesar de todas esas dificultades, de un Congreso en contra, Illia va a ser respetuoso de la institucionalidad democrática, de la negociación en el Congreso, de la forma de sacar las leyes, y va a ser una época de indicadores económicos buenos, de crecimiento del PBI, de bajada de la inflación, de crecimiento del salario real, de la redistribución. Y sobre todo, en un aspecto que nos interesa a nosotros, quizás el tema del gasto universitario y el gasto en educación en general. Sí. La marca del gobierno de Illia va a ser que para el segundo año se va a llegar al 25% del presupuesto destinado a educación. Es la cota más alta que ha alcanzado en la historia en gasto en educación. Hoy que estamos quizás en la vereda de enfrente. 25%. 25% del gasto del presupuestario total en educación. Recordemos además que es una época de amplia expansión de la matrícula universitaria crece muchísimo y la matrícula de educación en general, hay planes nacionales de alfabetización, o sea que el tema educativo va a ser central para ellos, y en el plano puntual de las universidades, el estricto respeto a la autonomía universitaria. Va a ser una época, esto hay que decirlo, de gran efervescencia ideológica también en la juventud. Estamos hablando de fines de los 60, estamos hablando del movimiento hippie, pensemos la primavera de Praga, ¿sí? Pensemos el mayo francés. Es decir, que hay una mirada de cuestionar las reglas, si se quiere, y de parte del estudiantado, y por otro lado de ciertas figuras también de ver esa efervescencia estudiantil como un peligro, como un riesgo frente al cual hay que responder. Y bueno, en ese marco las Fuerzas Armadas van a tomar la famosa doctrina de la seguridad nacional, adoptando un nuevo rol, ¿sí? El enemigo ya no está a puertas afuera, ya no es una hipótesis de guerra con una potencia extranjera, sino que, de acuerdo a esta doctrina, es el enemigo interno, que es el subversivo, el comunista, el que tiene ideas revolucionarias, que quiere tomar el poder para llevarlas a cabo, ¿sí? Entonces, bueno, a eso se va a sumar toda la cuestión del peronismo, esta división que incluso llega al seno de las propias Fuerzas Armadas, este juego de azules y colorados, ¿sí? Algunos que eran más legalistas o de la idea de integrar a los votantes de Perón, no obviamente a Perón, pero sí a sus votantes, y otros más reacios incluso a eso. Entonces, bueno, en todo ese contexto, la universidad y esa efervescencia universitaria, que hay actos, hay protestas, la FUA en esa época va a ser muy activa, la Federación Universitaria Argentina. Esto va a hacer que los militares que llevan adelante el golpe van a ver en la universidad, básicamente lo dicen, un nido o una cueva del comunismo, ¿sí? De esta amenaza del comunismo que es ese enemigo interno.
Y después, bueno, en el plano internacional hay un alineamiento que yo creo que es clave, que tiene que ver con la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica, algo que habló Lautaro Claro. la semana pasada. En este caso, Estados Unidos, a pedido de una junta militar que había derrocado al gobierno de Juan Bosch en República Dominicana, accede a una intervención militar. Pero para darle respaldo a esa intervención militar, pide carta blanca a la OEA. Recordemos que la OEA es también un organismo creado a instancias de la política de Estados Unidos, y va a pedir a los países que integran la OEA formar una fuerza interamericana. Bueno, ese tema va a generar una fuerte discusión en Argentina. Y van a salir estudiantes universitarios, la FUA, a pronunciarse en contra de eso, en contra del imperialismo. Lo que ellos entendían era parte del imperialismo norteamericano. Por el contrario, los militares argentinos van a entender que Argentina tiene que participar, porque si no nos quedamos afuera de una serie de ventajas o de cuestiones estratégicas a nivel militar. Bueno, estas presiones van a caer sobre el gobierno de Ilia, y Ilia decide finalmente, en línea o en sintonía con los estudiantes y la FUA, no enviar tropas a Dominicana, a esa fuerza interamericana, lo cual, dicen algunos autores, bueno, es uno de los factores del golpe, ¿sí? Porque se está corriendo de un planteo militar o de una presión y de un pedido militar concreto. Bueno, el golpe va a tener otros condimentos. En realidad los autores hablan de dos coaliciones o dos grupos en contra que se unen en la coyuntura. Por un lado, los partidos, la Unión Cívica Radical Intransigente y los partidos peronistas, junto con los grupos de la CGT. Y por otro lado, las fuerzas conservadoras, los militares y los tecnócratas. ¿No? Es la época de los famosos tecnócratas, que son un poco los que le cuestionaban a Ilia esta idea de la tortuga, de que tomaba las decisiones lentos, bueno, todo eso. Bueno, ese es el contexto del golpe. Un mes después del golpe, con Onganía ya en la Rosada, se va a producir la intervención a las universidades. Él va a firmar un decreto para anular la autonomía universitaria. Y que el Ministerio de Educación, con autoridades militares, designe obviamente a los rectores interventores y obviamente a los decanos. Hay que decir que esa época o ese golpe, y de hecho en realidad la propia Noche de los Bastones Largos, viene a cerrar la llamada década o edad dorada del sistema universitario argentino y del sistema científico también. El periodo que va del golpe del 55 al golpe del 56 es una época de gran crecimiento, de grandes indicadores, y donde la Universidad Argentina tuvo los mejores índices, sobre todo la UBA también, en cantidad de inscriptos, de egresados en publicaciones científicas y proyectos de nivel científico. Y bueno, en este caso hay algunos hitos, entre el 55 y el 66, la creación del Instituto de Física de Bariloche, que va a ser después el Balseiro, en el 56 el CONICET, el INTI y el INTA, las facultades de la UBA, que van a tener un nuevo estatuto universitario que promueve la investigación científica, y la creación de UDEVA, que es la editorial universitaria. O sea que es una época de las publicaciones masivas a nivel estamos hablando de libros científicos, de publicaciones y cuestiones interesantes. Van a crear en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que es donde se va a producir los hechos de mayor violencia de la Noche de los Bastones Largos, la primera computadora de América Latina, que es Clementina. Y después van a instalar la carrera de computador científico. ¿Sí? O sea que es una época realmente... La primera computadora argentina, estamos hablando de la década del 60. 60, ¿sí? No las computadoras que imaginamos automatadoras, sino esos grandes... Un aula completa con toda esa maquinaria. Bueno, también decir que vinculados a esta edad dorada están los 3 premios Nobel argentinos, ¿sí? Hussein, que había sido premio Nobel en 1947, fundador del CONICET y que va a tener un destacado rol desde ese lugar. Leloir, en química, en 1970, que también él va a ser una de las figuras que promueve la investigación. Hay toda un símbolo con la silla de Leloir. Él hasta sus últimos años investigaba en su laboratorio en una silla de mimbre, ¿no? Que simbólicamente ha sido interpretada como esto, el ser argentino, ¿no? Lo atamos con alambre, pero aún así avanzamos y hacemos lo que podemos. Y otra dictadura va a poner el foco en la apertura de la economía, también con una publicidad de una silla. De una silla, mirá. La industria nacional, el tipo que se sentaba y se rompía la silla. Cierto, claro. Bueno, acá mirá el contraste, la silla de Milstein sigue funcionando. Y después lo tenemos de Leloir, perdón. Y después lo tenemos a Milstein, Premio Nobel de Medicina de 1984, que fue, siendo estudiante, uno de los afectados por esta intervención, por estos episodios. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Básicamente las facultades estaban en efervescencia, y frente a este decreto que dicta Onganía el 29 de julio de 1966,
anulando la autonomía universitaria. El Consejo Superior de la UBA va a rechazar la medida y la palabra de quienes estaban ahí va a ser, bueno, que nos echen, ¿sí? Los decanos y rectores tenían 48 horas para informar o presentarse ante el Ministerio de Educación. Ellos deciden no hacerlo y los estudiantes en respaldo toman facultades. Hay 3 que van a quedar tomadas, que son Filosofía y Letras, Ingeniería y Arquitectura y la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA. Sin esperar a esas 48 horas va a ingresar a estas facultades la Guardia de Infantería de la Policía Federal, provocando una serie de destrozos, de detenciones e incluso... Esos son los bastones largos. Los famosos bastones largos, ¿sí? Es decir, entraban con obviamente intenciones de reunir, de detener a profesores, alumnos que estaban en la facultad puntualmente de Exactas. Van a ser cerca de 150. Y terminar con las tomas. Terminar con las tomas. Parece que el objetivo era inmediato, era terminar con las tomas, pero en realidad dicen algunos que se van a desquitar, en este caso los uniformados, de algunos episodios que había habido, entre ellos un cruce con el decano de esta facultad, que era Rolando García, un meteorólogo muy conocido de la línea de los reformistas, y que habían tenido cruces con los uniformados. Por ejemplo, esta facultad estaba muy cerca de una plaza ahí en Buenos Aires donde se había hecho en el 65 un acto en homenaje a Roca. Y bueno, los alumnos de los centros de estudiantes desde la azotea habían tirado monedas a los uniformados, por ejemplo. O había habido un intento de represión a una de las manifestaciones estudiantiles en las cuales muere un estudiante. Y ahí varios de los estudiantes tiran balines para que los caballos de la caballería de la policía se resbalaran, ¿sí? O sea que había ya algunos enfrentamientos. Habían intentado también el día del golpe a Ilia entrar a una de estas facultades y ahí los estudiantes habían respondido con gases lacrimógenos caseros y con preparados químicos. Estamos en una facultad de química en la que se estudia química, entre otras carreras. Así que bueno, esto ya venía, digamos, y la situación de la intervención va a venir a dar lugar al cierre de esa cuestión. También algunos dicen que había habido denuncias, ¿sí?, de supuestos cómplices docentes o alumnos a estos infiltrados comunistas, o sea que la policía estaba en cierta forma informada, pero en realidad la represión, podemos decir, y el episodio va a ser general, ¿sí? Sí. Al punto que se va a colocar en filas a los detenidos y se los va a pasar por una suerte de pasarela para golpearlos con estos bastones. De ahí el periodista que va a presenciar esos hechos, que es un cronista de Primera Plana, que es una revista muy importante de esa época. Primera Plana, que había contribuido a la caracterización de Ilia como la tortuga. La tortuga, exacto. Pero ahí lo tenemos a Sergio Morero, que era el cronista universitario, que Primera Plana estaba a una cuadra de la facultad, o sea que él se va caminando y presencia esto. Y después es quien informa y quien le va a poner el nombre, ¿sí?, un poco al hecho, porque dice, buscando un nombre con el director de Primera Plana, él se acuerda de haber leído lo que había pasado en Alemania cuando se produce el ascenso de Hitler con la famosa Noche de los Cristales Rotos, que es cuando van a perseguir, digamos, a los judíos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí él se ocurre y dice, bueno, ¿y cuál es el elemento innovador? En este caso son los bastones de la policía. De la policía, ¿sí? Que también recuerda uno a la famosa caricatura de Quino, ¿sí? Cuando Mafalda le señala de abollar ideologías. El palito de abollar ideologías, ¿sí? Entonces, bueno, lo cierto es que esto había sido organizado, de hecho tiene un nombre que era Operación Escarmiento, así se llamó a nivel de la policía federal la organización de esta entrada, ¿sí?, a estas facultades tomadas para paralizar la toma. Y bueno, va a haber otras cosas un poco irregulares. Algunos hablan de un simulacro de fusilamiento, ¿sí?, como si los pusieran en línea con la idea de dispararles, esto de golpearlos, y también la cuestión de que van a haber cuestiones a nivel... Bueno, estaban bastante frescos los fusilamientos en la memoria. Estaban bastante Hacía una frescos, década claro, habían pasado... Sí. Entonces, bueno, era digamos, sabían que la policía ya con el golpe militar y no siendo el gobierno democrático estaban dispuestos a todo, ¿sí? Y ahí es interesante marcar una cuestión. Había un docente norteamericano entre los que va a ser detenido y apaleado en Exactas de la UBA, que es Warren Ambrose, un conocido matemático que había sido invitado a dar clases y que estaba en ese momento en la facultad, y bueno, a él lo golpean obviamente y lo van a detener, lo trasladan a una comisaría. Hay 4 comisarías de Capital Federal donde se va a trasladar a estos 150 detenidos y él va a denunciar obviamente ante la prensa internacional, ante la embajada de su país, este atropello, ¿sí? Sí. Va a decir incluso, lo va a defender al rector García, a Rolando García. Y bueno, eso va a llevar a que haya cierta presión, si se quiere,
internacional, pero bueno, en definitiva ya el hecho de la intervención y de la entrada de la policía a las universidades va a ser irreversible, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, como decía, este es un poco el hito final, si se quiere, de esa época dorada, de esa edad dorada. Muchos profesores van a ir al exilio, otros van a ser exonerados después por las intervenciones. Se dice que el 75% del plantel docentes de Exactas no vuelve. Uh-huh. O sea que es una pérdida, digamos, importante de recursos humanos. Podríamos pensar o hablar de una fuga de cerebros, claro, ¿sí? Si claro. se quiere, y de todo lo que eso cuesta. Y además porque, bueno, después la Universidad Argentina, y en este caso en puntual la UBA, no va a volver a recuperar ese nivel de vanguardia que tenía y de incluso de integrar equipos de investigación, de llevar con becas estudiantes a los centros de investigación de Europa, de Estados Unidos, o que vinieran. Sí, era realmente una inserción muy importante a nivel internacional de la comunidad científica, en este caso de Exactas, pero de la UBA y de las otras universidades en general. Bueno, van a ser también intervenidas las otras universidades, en ese momento 8 universidades nacionales, y bueno, eso va a provocar, digamos, una época de retracción también con el mismo concepto, ¿sí? Con la misma idea de que uh-huh. la universidad era este lugar, esta cueva de los... Donde anidaban los subversivos. Claro, donde anidaban los subversivos y donde había que intervenir. Y bueno, algún testimonio nos dice por acá, incluso... no conozco el caso puntual de la UTN, pero sí quizás uh-huh. de la UNCUYO, donde los uniformados custodiaban los techos, ¿sí? Había uniformados vigilando desde los techos. Uh-huh. Es la primera imagen quizás, después del 76 nos va a dar otra cuota respecto de las universidades, pero en esa época es la época de los uniformados. Claro, en la última dictadura hay muchos testimonios de muchos infiltrados. Infiltrados, sí. Bueno, en esta época ya se habla también, de hecho hay unos testimonios de estudiantes de Exactas que dicen que tenían idioma ruso, porque estaban en contacto con la comunidad científica rusa, sobre uh-huh. todo en lo que es la parte de química, que es muy importante. Y claro, uno dice, bueno, la policía habrá pensado en Exactas ruso, esto es el caldo perfecto claro. para el comunismo. Y como se pensó en su momento la Cuba electrolítica. Y claro, también. Y capaz que una confusión semántica, uh-huh. alguien leía eso en la policía de investigación y decía que... Claro, bueno, es el peligro, hay que actuar. Y la anécdota de estos estudiantes dice justamente que ellos tomaban esto, era un ruso además científico, o sea, con un interés de uh-huh. aprender el idioma, pero también de tener herramientas básicas para el tema científico, y que tenían, era donde más uniformados infiltrados tenía, ¿sí? Que se hacían pasar por estudiantes. Y bueno, ellos se vengaban, digamos, volviéndolos locos y haciéndolos estudiar de uh-huh. más el ruso, que era un idioma, dice, de por sí ya difícil. Pero efectivamente en esta época dan cuenta de la existencia de estos soplones, diríamos, que denuncian tanto colegas claro. docentes como estudiantes a estos infiltrados, a estos, en realidad la inversa, ¿sí? La idea de que eran una cueva comunista y uh-huh. que había que intervenirlos. Ahora, Andrés, lejos de debilitar a este régimen, va a pasar mucho tiempo hasta que el Cordobazo va a ser un episodio que termina debilitando. Claro, recién el Cordobazo, recordemos que es a fines de mayo del 69, es lo que va a terminar de mostrar. En realidad el Cordobazo tiene un anclaje muy propio en la situación de Córdoba, que era el mayor centro industrial, uh-huh. pero la unidad obrero y estudiantil que se va a generar ahí tiene unas características particulares, sí. pero es lo que va a terminar dando el lugar a que Onganía tenga que renunciar y tenga que ceder el mando, y sobre todo ese proyecto que, según él decía, no tenía tiempos, ¿sí? Él claro. hablaba elípticamente de un tiempo económico, social, y después de un tiempo político, uh-huh. como diciendo, parafraseando otra frase que va a venir después, las urnas están bien guardadas, ¿sí? Sería un poco ese planteo. Bueno, esto va a acelerar por lo menos el camino hacia esa transición intermedia que va a ser la del 73 al 76. Uh-huh. ¿sí? Bueno, después del 76 hubo alguien que pretendió como Macera ser una suerte de líder que llegara por los votos. Uh-huh. ¿Onganía no tenía esa pretensión? No, porque él tenía muy claro desde lo militar, era una figura que desde lo castrense, dicen que su apodo era el Caño, los propios colegas militares lo apodaban el Caño, pero en realidad por lo que está vacío por dentro, ¿sí? Algo que es bastante fuerte, si ese era el lo que apodo. Después se va a llamar cabeza de termo. Claro, diríamos. En este caso, que es interesante la metáfora, pues vacío por dentro.
esto del caño. No, él lo que planteaba en el marco de la doctrina de seguridad nacional, él es uno de los generales que se forman en Panamá, en la Escuela de las Américas, y que tenía muy en claro esto, ¿sí? Él, para nada, es una época además de descreimiento de la democracia, y sobre todo él va a exaltar el tema tecnocrático, ¿sí? Esta idea de que la democracia en realidad es ineficiente, de que lo más eficiente es que los tecnócratas, los especialistas en economía, en las distintas disciplinas, estén a cargo de los puestos de gobierno, y bueno, en este caso el ejército garantizando esa seguridad interna en línea con la doctrina de seguridad mucho nacional. tiempo después parece que esa idea empieza a pregnar nuevamente, eso de que es más eficiente un gobierno autoritario que de pueda tecnócratas que pueda tomar decisiones rápidas y Claro. eficaces, y no esto de la democracia donde el consenso nos demora, nos dilata. Sí, y algunos ejemplos se ponen el PC chino, por ejemplo. Ajá, sí, también una línea totalmente verticalista, autoritaria de toma de decisiones, incluso de violaciones a derechos elementales, uno diría, pero que en un marco en el que todo está legitimado porque eso es más eficaz, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí uno ve el juego de estas publicidades o de estos diarios también que decíamos de mostrarlo a Ilia como un personaje lento en la toma de decisiones, cuando incluso los propios actores de época, ahí he visto testimonios del rector, que era Hilario Fernández Long, un ingeniero muy conocido, o del propio Rolando García, dicen, no, el presidente era efectivo, escuchaba los reclamos, y dice, él ante todo era muy respetuoso de la autonomía universitaria. Dice, quizás si Ilia hubiera intervenido las universidades, que era lo que le planteaban los militares, no hubiera habido golpe. Eso llega a decir uno de los testimonios. La reivindicación, como en tantas otras ocasiones, llegó muy tarde. Mucho tiempo después. Sí, la cuasi indiferencia cuando uno ve el golpe ¿no? contra Ilia, él se va por la puerta de atrás de Casa Rosada, intenta plantearle, intenta desautorizar eso que le están haciendo, y no, efectivamente no hay apoyo. En este caso también quizás por la falta de legitimidad, ¿sí? De origen que le había atribuido el peronismo, y que estos 25% de los votos que según él eran insuficientes, pero bueno, a la vista están los indicadores de la economía, del gasto en educación y todo esto que hemos venido hablando. Fue de una intervención violenta en universidades, no de un golpe de Estado, porque si fuera del golpe de Estado tendríamos mucha música para graficar. La historia argentina ha sido muy generosa en ese sentido, pero La Noche de los Bastones Largos, ¿cómo lo podemos graficar musicalmente? Bueno, esos años son también los años de las canciones de protesta, ¿sí? De la canción de protesta como género, y ahí me parecía interesante traer a colación un tema del uruguayo Daniel Biglietti, que es uno de los íconos de las canciones de protesta. Podemos pensarlo quizás junto con Mercedes Sosa, la Mercedes de esa época, y en este caso él plantea un tema que se llama Soldado, aprendé a tirar, que es un poema de Nicolás Guillén, del cubano, ¿sí? Que nos remonta a otras instancias donde hay soldados. Y bueno, un poco acá lo que nos plantea el poema, que después Biglietti lo lleva a canción, es, bueno, ¿de dónde está el soldado? ¿De qué lado está el soldado? ¿Sí? En definitiva, y qué orden recibe y hacia quién, ¿no? El pueblo es parte del pueblo también, y a dónde está su rol, a dónde está su sentido. Muy bien, Daniel Biglietti, basándose en Nicolás Guillén, Soldado, aprendí a tirar. Andrés, muchas gracias como siempre. A vos, saludos. Soldado, aprende a tirar.